A las 7 a.m., momento de la entrevista, vamos a abordar un tema que nos interesa a todos porque la gran mayoría de los guatemaltecos cuentan con familiares en Estados Unidos y también en Estados Unidos tiene el Canal Antiguo una gran audiencia, por lo que nos planteamos la pregunta: ¿por qué no logra Guatemala un TPS para los connacionales radicados en la nación norteamericana? Nos acompañan acá en el estudio Alejandra Gordillo, ella es titular de Conamigua, también el diputado Felipe Alejos, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, y Miguel Ugalde, de la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala, en Guatemala, MENAMIG. A los tres, buen día. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. El presidente Otto Pérez Molina decía ayer en Nueva York que tras reunirse con el mandatario Barack Obama, pues dijo algo que ya todos sabíamos, que eso ya todos lo sabemos, que el TPS no iba a ser posible concederlo para los guatemaltecos. O sea, esto viene del año 98 con el Mitch y todo esto. O sea, ¿por qué seguimos esperando algo que a todas luces sabemos que no va a suceder? No sé, Alejandra, por favor. Pues yo creo que todos sabíamos de que ya estaba prácticamente perdido la posibilidad del TPS, sin embargo, no hay que dejar de insistir porque el TPS se solicita Guatemala por el tema de Ágata, porque la ley de ciudadanía de Estados Unidos y de nacionalidad establece que hay una posibilidad del país que sufra algún tema de desastre natural, la opción de solicitarlo. En este caso se solicitó cuando fue Ágata ya varios tiempo y seguimos insistiendo en una solicitud. Todavía los efectos de Ágata y de muchos de los desastres naturales, porque en ese entonces se vieron dañados más de 22 departamentos, se perdieron cosechas, hubo personas que tuvo que desalojar sus viviendas y por ende pues el país calificaba. Sin embargo, Estados Unidos no otorgó el TPS. Esta es una decisión eminentemente del Ejecutivo, del presidente Barack Obama, no viene de asamblea, no viene de la asamblea ni de ninguna otra institución. Barack Obama es en base a algunos dictámenes que otorga o no el TPS para Guatemala. Diputado, usted que es el político de la mesa, cuéntenos, ¿será que yo he empezado a observar en redes sociales que muchos llegan a señalar que no se consiguió el TPS porque el presidente de la República va más enfocado en el tema de llegar a plantear ante todos los jefes de Estado la despenalización de las drogas? ¿Será esto correcto? Yo creo que está faltando en la política guatemalteca? Bueno, mire, primero nosotros aplicamos para el TPS en el 2010, el 4 de junio, es una solicitud que hizo el Estado de Guatemala, que se hace ante el Departamento de Estado, a Hillary Clinton, al Departamento de Seguridad Interna, a Gianni Napolitano y al fiscal general Eric Holder. Refiriendo al tema del Mitch, que fue en el 98, esa fue una ocasión en la cual se le otorgó a Honduras y a Nicaragua, ¿verdad?, por los desastres naturales. Sin embargo, en ese momento el Estado no aplicó para que fuera otorgado beneficio, lamentablemente, porque esa hubiera sido la mejor posibilidad para que Guatemala lo hubieran otorgado el estatus de protección temporal. Las declaraciones que hace el presidente creo que son en base a que hay una campaña electoral que se está viviendo ahorita en Estados Unidos. Recordemos que ahorita están en media contienda electoral, en donde están los republicanos y los demócratas luchando por la presidencia, y las elecciones son el 6 de noviembre. Entonces, ahorita definitivamente el tema migratorio, incluyendo el TPS, ya no va a haber más movimiento si no se espera que se pueda retomar hasta después de las elecciones. Ahora, señor Ugalde, si uno ve los antecedentes de la catástrofe del Mitch comparado a la tormenta Ágata, pues si bien hay que lamentar vidas de personas que murieron en esos eventos naturales, pues la magnitud no fue tanta la tormenta Ágata comparado con el Mitch. Y vemos, por ejemplo, que por otro lado El Salvador sigue gozando de la renovación del TPS cuando no han habido tantos eventos de desastre natural en esa nación centroamericana. ¿Qué pasa con Guatemala? Esto pasa por el tema político también, porque vemos que está El Salvador pues plegado a la política exterior norteamericana también, pues. Es más una cuestión política, pero no de plegarse o no a Estados Unidos, sino la oportunidad de interna de Estados Unidos de la conveniencia propia del gobierno políticamente de dar un estatus de protección a ciertos países. No es necesariamente que haya bueno, en el caso de Haití fue una cosa muy excepcional porque fue una destrucción masiva, pero
En otros casos es cuestión realmente de poder políticamente, como decía el diputado, de aprovechar el momento 99 con Arzú para poder obtenerlo. No se aprovechó suficientemente, con suficiente fuerza, y se han creado expectativas desmedidas del TPS. El TPS de El Salvador son 218,000 salvadoreños. Guatemala tiene 1.600.000 guatemaltecos en Estados Unidos. Entonces es muy distinto. Hay una expectativa de que se van a disminuir las deportaciones con el TPS. No es cierto. Las deportaciones son independientes del TPS. El 50% de las deportaciones vienen en Arizona al cruzar el desierto cuando los pescan, y el otro 50% va entre redadas y otras cosas. Entonces no tiene que ver las deportaciones con el TPS. El TPS es un estatus de protección temporal que se concede a ciertos países con razones bastante pesadas políticamente. Ana Lucía, otro tema que surge, la duda que surge también es la relación que tiene que tener con Amigua con el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ha estado hasta estos momentos y si es esto una de las causas por las cuales también el TPS no se ha logrado alcanzar para los migrantes guatemaltecos? Pues el TPS, bueno, con Amigua debe tener una relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores porque es básica el tema migratorio, pues el eje de migrantes en el exterior, o sea, debiera de haber una consolidación, y en el cual pues nosotros vemos que el TPS no puede incidirse a través de solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un trabajo más profundo. El tema, por ejemplo, que mencionan del Salvador, no solo es un tema político sino económico. Quien maneja la política económica prácticamente es Estados Unidos. El Salvador está dolarizado, hay temas económicos muy fuertes. Tropas de Irak salvadoreñas han ido a Irak. Entonces eso lo convierte en un país aliado más que un país amigo. Nosotros somos un país amigo, eso incide mucho tal vez en las decisiones políticas de Estados Unidos, pero sí hay que evaluar los aspectos económicos y políticos que, por ejemplo, Salvador obtiene, y de hecho por eso resultan beneficios. Salvador manda tropas a Irak y está presto a apoyar, y la política económica monetaria la maneja Estados Unidos. Si ellos necesitan dinero, ¿a quién le piden? Al Banco de Estados Unidos le piden dólares. Entonces yo creo que en temas económicos y políticos no podemos tener el mismo estatus salvadoreño porque ellos son países aliados. Sin embargo, hay que tomar pues medidas para tratar de incidir un poco más. Yo primera vez que veo a un presidente por lo menos plantearlo de manera directa. Nunca yo he visto un presidente que de manera directa y frontal en alguna reunión le solicita a un presidente de Estados Unidos que otorgue un TPS. Sin embargo, el TPS pues es algún tema de solución, pero la reforma migratoria tan ansiada por la comunidad migrante en Estados Unidos no se vislumbra por el mismo tema político, por el mismo tema de que no le van a dar un caudal político al actual presidente que va a reelección. Pero la reforma migratoria se ve con temas de educación, con temas de trabajo, con temas de salud, que es una cuestión más profunda. El tema del TPS pues de alguna manera viene a solventar el tema de los guatemaltecos, y obviamente que necesitamos el que se regularicen con algunas características, porque el TPS no es de que se otorgue y se le dé a todo el guatemalteco. Tiene que cumplir requisitos como haber pagado impuestos, no tener antecedentes penales, llenar un formulario y una serie de requisitos. Pagar impuestos es vital en Estados Unidos. Entonces no es de que sea automático, llevaría un proceso. Igualmente tenían que estar preparados para un TPS con todos los documentos, comprobar que han vivido en Estados Unidos, y de alguna manera ya hay otro problema, porque muchos de los migrantes guatemaltecos no cuentan ni siquiera con sus documentos personales de identificación, y cómo poder solicitar el TPS si ni siquiera lo cuentan. Entonces también se necesitaría de la coordinación del mismo RENAP. ¿Qué medidas tiene que tomar ya el RENAP conjuntamente con Conamigua, con la Comisión del Migrante, con Cancillería guatemalteca, para que este tema ya no sea una utopía, sino que en efecto ya sea realidad para los guatemaltecos? Bueno, mire, el tema del DPI lo que hacía falta era la firma del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se necesita firmar un convenio que se firmó recientemente, y el señor director Rudy Gallardo nos comentó que ellos esperan poder empezar a emitir el DPI lo que es el próximo mes. Hay que hablar también del tema de los documentos, porque es correcto, el tema de los pasaportes sigue en crisis todavía. Lamentablemente hay más de 3 meses de atraso en algunos casos, ¿verdad? Entonces, digamos, al momento que se pudiera dar un tema como el TPS, pues obviamente
necesita su documento los guatemaltecos. Si está viendo este problema, que de alguna manera se debe encontrar una solución lo antes posible. Retomando el tema de El Salvador, yo creo que también ellos me comentaron una experiencia exitosa, es que han tenido el tema de lobbying, ¿verdad? Ellos tienen contratados una firma de lobbying que les ha abierto las puertas en ese sentido en Washington. Yo creo que esa es una posibilidad que Guatemala debe investigar. Yo en su momento le mandé al canciller y se le hizo saber una citación que creo que era algo que había que considerar, una firma de lobbying para poder abrir ahí algunas puertas que normalmente no se abren. Definitivamente es un esfuerzo que él debe liderar, al igual que otras personalidades de alto nivel y también las organizaciones, y poder evaluar ese tema como la contratación de una firma de lobbying. Ahora bien, solo quisiera recaer en un punto que habían mencionado ellos, el tema de una reforma migratoria integral. El presidente Bush, cuando vino acá con el entonces presidente Berger, pues vino a prometer que sí, bueno, ya se fue el señor Bush, ya pasó el gobierno de Berger, pasó Álvaro Colom, estamos ya con Otto Pérez Molina, pero tampoco se ve una reforma migratoria a las puertas. El tema Siria y la propia economía estadounidense los ocupan y es la prioridad. ¿Qué opciones tiene el Connacional radicado ya? La reforma migratoria sí hizo sus esfuerzos Barack Obama en el 2010, directamente con 5 senadores, porque necesita senadores republicanos y demócratas para hacer una propuesta de tal grado. Él tuvo la experiencia de la reforma de salud, que fue dificilísimo de sacar. Involucrarse todo el poder político de convencer a demócratas y republicanos para la reforma migratoria iba a ser muy difícil, y fue muy difícil, y no se logró, y no quiso hacer una pérdida ahí, ¿no? En cuanto a los salvadoreños, no son los únicos que tienen el TPS. Los hondureños, los nicaragüenses, que son de otro gobierno completamente distinto. Se acaba de renovar el TPS para Honduras en enero de 2000, y para El Salvador, para Honduras y para Nicaragua, para Pakistán, para muchos países. O sea, no es cuestión realmente de dolarización o de plegarse con Estados Unidos o de mandar soldados a Irak. Puede ser que ayude un poco, pero no es eso lo esencial, ¿no? La reforma migratoria era muy ambiciosa, pero no es una decisión presidencial, es una decisión del Congreso. El que se haya utilizado como plataforma política para obtener el voto hispano en Estados Unidos fue una cosa, y otra cosa es que se pueda un presidente hacer una reforma migratoria como lo hizo Reagan en el 85, con una amnistía a millones de personas ilegales. Es muy difícil. En el segundo elección de Barack Obama es posible que se haga, como lo hizo Reagan. Reagan lo hizo ya reelegido. Dice, aquí estoy, vamos a dar una amnistía a 2 millones. Y, por ejemplo, ¿qué posibilidades tiene el guatemalteco que vive allá de adherirse a estas cuestiones del Dream Act, por ejemplo, o a esta nueva otra normativa de que si yo me entré siendo menor de edad y tengo menos de 30 años y estudio, pues no puedo optar a que no me deporten inmediatamente? ¿Tiene el guatemalteco realmente posibilidades de optar a estas cosas? Claro. Sí tiene las posibilidades, pero no contamos con el perfil de estudios. La mayoría de guatemalteco que migra es de las comunidades indígenas del interior del país, del área del occidente, y por lo regular no acceden a un sistema educativo. Hay un programa que se llama el GED, que es uno de los que es como bachillerato por madurez que Estados Unidos está solicitando para el tema de acción diferida, se le denomina. Pero muy pocos guatemaltecos, hay programas abiertos del GED totalmente gratuitos, y muy pocos guatemaltecos se enlistan. Otras nacionalidades pues optan más, como los colombianos y las personas de República Dominicana y otros países, pero el guatemalteco por lo general se dedica a trabajar más de 14 horas y pocas veces tiene acceso, y pocas veces se informa de estas accesos a estudio. Entonces el perfil sí es pues con un pequeño porcentaje. Lo pueden tener más los mexicanos, República Dominicana, colombianos, que tienen, desde que llegan, pues acceden a centros de estudio. El guatemalteco por lo general no acude a los centros de estudio. Diputado, si no es por medio de una catástrofe natural que hay que solicitar eso, porque si no sería llamar a una para poder solicitar el TPS de los guatemaltecos migrantes en Estados Unidos,
¿en qué momento será el indicado para que la política exterior guatemalteca llegue a solicitar el estatus de protección temporal? Bueno, el estatus de protección temporal solo se puede solicitar si hay un desastre natural o una guerra civil. Entonces, en ese sentido, no queremos ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que queda realmente es cabildear por el TPS que fue ingresado hace más de 2 años, ¿verdad? Tenemos que seguir luchando en ese sentido, tiene que haber un cabildeo de alto nivel. Por el momento, acciones como la acción diferida, que se calcula que hay 11.5 millones de todo el mundo que ahí están con un estatus irregular. Se calcula que 1.7 pueden aplicar millones, dentro de ellos los menos beneficiados, los guatemaltecos. Lo que es importante es tener precisamente esa asesoría legal dentro de los consulados. Hasta el momento no hay, por el momento, ahorita una asesoría legal gratuita que se está dando desde en años anteriores. Creo que es un tema que se debe retomar porque cada caso es específico, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy en la mesa de las 7 AM comentando este tema, las razones por las cuales no se ha logrado el estatus de protección temporal para los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Así es, gracias a los tres. Vamos a una pausa, luego tendremos más noticias. Lie down next to me, look into my